Muchas gracias, es un placer estar con ustedes para hablar un tema que creo que cobra relevancia hoy en día y es una de las especialidades técnicas de la ingeniería civil. Se llama ingeniería de costos la presentación, pero es una de las especialidades técnicas de la ingeniería civil. Y a lo largo de esta charla estaremos abordando un tema muy importante, ¿no? Yo creo que todos tenemos un tío Ben en nuestra vida, ¿no? eh, en el desarrollo profesional de la ingeniería civil. Afortunadamente, tal vez no ha desaparecido trágicamente, pero hemos recibido un gran consejo. Y como ingenieros civiles, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad y cada una de las especialidades técnicas en donde nos estamos desarrollando impacta en la vida de mucha gente, ¿no? Por eso la constancia, el esfuerzo y la disciplina que llegamos a tener nosotros al momento de ser ingenieros civiles, pues nos va a dar una pauta para poder buscar una área de especialización. Esta área de especialización que comúnmente muchos decidimos, pues podremos identificarnos con lo que nos gusta, con lo que podemos encontrar si es una buena oportunidad o en este caso fortaleza en donde es nuestra formación. Y pues bueno, una de las especialidades de la ingeniería civil que hoy en día tal vez no se habla mucho es la ingeniería económica y de cosas. Es una de las especialidades de las ingenierías. Yo vengo de México y en México la asociación que agrupa a todas las ingenierías, en este caso, y sus especialidades es la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Eh, y existe una sociedad técnica de especialidad donde yo tuve el honor de ser presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, y es una de las sociedades técnicas del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y bueno, pues tiene presencia a nivel nacional, así como existen asociaciones pues de ingenieros evaluadores, ingenieros en geotecnia, en estructuras, en hidráulica, etcétera, que son ingenieros civiles. Pues la especialidad de ingeniería económica y de costos hoy en día cobra relevancia por todo lo que puede conllevar, ¿no? En México, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, además de certificar al ingeniero civil, pues puede certificar a las especialidades de la ingeniería civil. Y una de esas 12 reconocidas, aparte de la gerencia de proyectos, auditoría técnica, seguridad estructural, geotecnia, hidráulica, etcétera, pues es la ingeniería de costos. Y este reconocimiento que hoy en día pues se tiene a través de un colegio, pues se plasma también a través de las asociaciones profesionales en donde se agrupan estos especialistas, que es muy importante. En este caso son subgrupos que existen de los colegios o de las asociaciones donde estos especialistas se conviven, desarrollan actividades y sobre todo aportan mucho a su país o a lo que están desarrollando. Si han escuchado hablar de ingeniería de costos, seguramente muchas veces se encuentran definiciones traducidas de inglés a español. Y bueno, yo tomé una definición que se redactó y se hizo en el año 69 cuando se fundó esta asociación. Se llamó primeramente Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, donde se define como el campo de la ingeniería donde se utilizan la experiencia y el criterio profesional para poder solucionar problemas de estimación de costos, control de costos y rentabilidad de inversiones, aplicando ¿qué? Principios y técnicas científicos. En las pasadas conferencias vimos algunas definiciones de ingeniería, etcétera, y bueno, llegamos a tema de poder demostrar con principios y técnicas científicos estos apartados, ¿no? Si vemos algunas otras definiciones, pues van a ir parecidas, pero nosotros nos vamos a enfocar a poder conocer y construir ese costeo, esa estimación a través del ciclo de vida de los proyectos. Muchas veces lo que pasa es que identificamos solamente una parte de esa planeación, ¿no? No vamos en todo el ciclo de vida de proyectos. Y bueno, pues, ¿cómo impacta la ingeniería de costos en el mundo? Existen asociaciones de ingeniería de costos en el mundo. Cada país se ha encargado de poder desarrollar esas asociaciones. La primera asociación fue en Estados Unidos, se llamó Asociación de
Ingenieros de Costos, Asociación Americana de Ingeniería de Costos, y migró al nombre de la Asociación del Avance de Ingeniería de Costos. Después a ACOSTE en Reino Unido, que acaba de cambiar nombre, DACE en Países Bajos, y después surgió en México la SMIEC. Pero algo muy importante, Honduras tiene una asociación de ingeniería de costos desde el año 2012 y es muy importante, gracias a ellos y al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras estoy aquí, y que podemos identificar la importancia a lo largo de esta charla, ¿no? El poder agruparse y tener estas especialidades. Y bueno, estas asociaciones de costos en el mundo se agrupan a través de la International Cost Engineering Council, que es el concilio mundial, la Asociación Mundial de Costos, que tiene bastantes cosas que nos pueden servir hoy en día a los profesionales que nos desarrollamos en este apartado. Aquí hay una línea de tiempo que habla de la historia de las asociaciones de ingeniería de costos en América, pues la precursora fue en el 56, ACE International, inclusive esta asociación fue primero que las asociaciones de dirección de proyectos como IPMA, que surgió en Europa, o PMI, que surgió en Estados Unidos, muchos miembros eran de aquí. México surge en el 68-69 a través de un grupo de ingenieros civiles a través del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, de dependencias públicas como Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Recursos Hidráulicos y de Infraestructura Vial. Y bueno, se crea la Sociedad de Costos y en el 76 se reúnen las 4 asociaciones que les mencioné para poder crear el International Cost Engineering Council con la objetivo específicamente de poder compartir esas experiencias y sobre todo poder certificar al profesional de la ingeniería de costos. ¿Cómo surgen en un inicio estas asociaciones? Pues en aras de promover la transparencia, combatir corrupción, poder trabajar información que nos pueda servir de valor y ver las tendencias que existen en los países hermanos para poder trabajar información. Después surge en Brasil el IBEC, que ya ha estado aquí. Un hito muy importante en este país es la Asociación de Ingenieros de Costos de Honduras. Y bueno, se retoma el tema de costos a través del tema empresarial con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En 2015 me toca formar y crear, en este caso de la mano con un plan de trabajo, el Centro Nacional de Ingeniería de Costos. Y después de esos esfuerzos ya entre gremiales, profesionales y empresariales, se le da un reconocimiento a través del OPADI a la creación de un Comité Panamericano de Ingeniería Económica y de Costos. Estos datos son importantes porque algo primordial que nosotros necesitamos saber para poder estimar los costos de construcción y sobre todo para poder construir, pues saber cuánto cuestan las cosas, ¿no? Que creo que podemos tener los mejores proyectos, podemos tener los mejores participantes, pero si no sabemos cuánto cuesta, uno, la construcción y los servicios relacionados a la construcción, como son proyectos, estudios preliminares, etcétera, y además, si es para infraestructura o edificación, y además todavía, si no sabemos quién es el cliente, si es el sector público y privado, pues vamos a estar sujetos a muchos riesgos, ¿no? Y es donde radica la importancia de un especialista, que esta especialidad, como podemos ver, cabe pues en el perfil del ingeniero civil, ¿no? Si bien existen más involucrados en el área de la construcción, pues el arquitecto no tiene una subespecialidad reconocida tan especializada, ¿no? Tal vez cabe dentro de la parte de administración, pero administración se ven muchas cosas, y pues el mecánico, eléctrico, tal vez se ve muy a grandes rasgos, el industrial, pero no se enfoca, y hoy en día los programas de estudios carecen, de universidades carecen de una formación para que todos alineemos y conozcamos de lo mismo, ¿no? Entonces, el especialista que empieza con un perfil básico como analista y puede migrar a llegar a ser ingeniero de costos, pues se va a poder involucrar a través de hacer las estimaciones. Comúnmente nos enseñan a hacer estimados detallados, precios unitarios específicamente, mercadeos, se maneja un software si es que existe, y después se llegan a los temas más especializados, ¿no? Como lo que son las escalaciones, manejo de la inflación, los reclamos o gastos para recuperar,
Esto se puede desenvolver en el sector público y privado. Normalmente en el privado hacen todo esto y el funcionario en el sector público pues se encarga de la supervisión y de la fiscalización en cierta forma con el conocimiento que debe tener de esta parte, pero aplicándolo para saber qué sí se puede cobrar, qué no se puede cobrar, qué se puede observar. Y entonces hay bastantes actividades en las cuales se puede desarrollar. Comúnmente lo caracterizamos como el que hace precios unitarios, pero el ingeniero de costos, pues este es su ficha nutricional, por ejemplo, si lo vemos, ¿no? Debe de tener 5 pilares, en este caso en su formación. Sí o sí debe de ser técnico, ¿no? Ingeniero civil, o puede ser tal vez ingeniero mecánico, eléctrico, puede ser arquitecto, pero debe conocer el técnico. ¿Por qué? Porque va a saber cómo se hace y cómo solucionar las actividades. De la mano debe ir la administración de proyectos. De nada nos sirve hacer las cosas si no es exitosa la forma en la que se hace y los involucrados están satisfechos y se cumplen con las restricciones que pueda haber en tanto alcance, tiempo, costo, calidad. Depende del cliente, nos va a indicar cuáles son. Nos tenemos que involucrar en temas legales, no nada más es la normativa que sea para la estimación, sino vamos a tener que identificar pues leyes sociales, de seguridad social, de laborales, de vivienda, de en este caso fiscales, para poder trasladar al precio de venta la información que necesitemos, los conocimientos contables para poder extraer la información o económicos, y pues el manejo del software, que tal vez muchas veces el apartado del manejo del software le dan más importancia que a todo esto, ¿no? Entonces es importante. Creo que estos apartados finales pues lo tenemos todos los ingenieros, ¿no? Responsables, compromisos, apasionados, y el descanso pues a veces falta, ¿no? Entonces lo podemos entender como cada uno en nuestra trinchera, si somos especialistas en varios lados, pues el director técnico para las nuevas generaciones o el director de orquesta para, de manera universal, ¿no? Para que se pueda entender. Y entonces, pues algo muy importante cuando hablamos de la ingeniería de costos es que se confunde el tema de hacer ingeniería de costos con hacer precios unitarios, ¿no? Y necesitamos entender el proceso que parte para poder llegar al presupuesto, que es el proceso de estimación, entender qué es la estimación de costos. Ahí, por ejemplo, nos dice que es una evaluación cuantitativa del valor o resultado que puede ser probable de una variable, y el costo del proyecto puede ser un recurso, un esfuerzo, una duración, o sea, se busca algo. Hay características, elementos asociados, rango, puede tener un comportamiento que en función, acá lo habla del tiempo, lo veremos ya cuando nos entremos en el tema de costo, que será el nivel de información del proyecto, el nivel de madurez del proyecto, pues tendrá ese comportamiento, exactitud y precisión en este caso, y finalmente, pues la confianza que se pueda dar. Y llegamos al presupuesto, cómo va evolucionando todas estas estimaciones que se va haciendo, pero está en función de qué, del nivel de madurez del proyecto, de la información. Muchas veces los presupuestos fallan porque pues, el proyecto no está completo, ¿no? Tendríamos que ver en sí por qué vienen los datos. Y bueno, de acuerdo, el tema de estimación a través de una asociación internacional como lo es ACE International, lo ACTM International, donde ya tienen prácticas recomendadas o estándares, donde el tema de estimación es importante y necesitamos entender, por ejemplo, ACE dice que para poder hacer una estimación necesitamos saber para qué la queremos, el propósito del estimado. Si nosotros queremos conocer la viabilidad económica o evaluar alternativas o establecer un presupuesto o ser base de un control, pues no vamos a pedir el expediente técnico para nada más saber una viabilidad económica, ¿no? O evaluar alternativas, vamos a tomar una referencia de un anteproyecto y a veces utilizamos algunas herramientas que vamos a ver o vamos a mencionar específicamente como costos paramétricos, ¿no? Porque pues, no sabemos si se parece y sacamos parámetros, etcétera. Pero el objeto no es precisión, es tener un propósito en el cual queremos conocer algo y de ahí partir para la información. Hasta llegar al presupuesto ya podemos generar las restricciones y todo lo que necesita el proyecto para poder de ahí sacar una línea base para el control de costos. Entonces, la actualidad hoy en día nos da para que cuando se entiende el tema del estimado,
identifiquemos que el estimado se va a clasificar o se puede clasificar. Y se clasifica de forma primaria con el nivel de madurez de información. Todo lo que se requiere para poder tener el proyecto completo, pues nos va a dar los mejores resultados, la mejor precisión. Y la secundaria es con esa información que va a ser el propósito, vamos a tener y vamos a preguntar para qué lo queremos, el uso final, qué técnica vamos a tener para poder estimar, que en este caso podremos utilizar pues diferentes técnicas de acuerdo a la información y el esfuerzo y tiempo que nos va a llevar a generarlo, ¿no? Estos son algunos ejemplos de lo que veíamos con el tema de la información y en este caso con la clasificación podemos ver que se van a clasificar en 5 clases de acuerdo a ASA International, a STM y van a tener comportamientos de rangos de precisión. Hay estudios, hay estándares como el E2516 del ACTM que habla de la construcción y de plantas de procesos. Hay prácticas recomendadas, por ejemplo, de ASA International, donde habla del comportamiento en minería, en industria de construcción, edificación, línea de transmisión, transporte carretero, donde, por ejemplo, si queremos viabilidad económica, los rangos son de hasta el 100% que puede haber desviación, ¿no? Después, a evaluar alternativas, rangos, podremos encontrarnos hasta el 50%, hasta el 30%, y entonces vamos viendo que eso va a ir ligado ¿a qué? Va a ir ligado al nivel de definición del proyecto y a las técnicas que podemos ir utilizando, ¿no? Pues un análisis de unitario, precio unitario, vamos a poder aplicar ya cuando tengamos el expediente técnico. Si tenemos poca información, pues vamos a ir viendo esas herramientas, ¿no? Y no vamos a exigir, pues, ese cumplimiento de precisión, que es algo que comúnmente no nos enseña, ¿no? Entonces hay 5 clases de estimados, podemos agruparlos en 3 grupos, estimados conceptuales, donde se tiene muy poca información y pues el objeto es evaluar alternativas o una viabilidad económica, y entonces pues aquí entran juicios de expertos, factores de capacidad, factores de equipo y los famosos paramétricos, ¿no? Que muchas veces pensamos que el paramétrico nos debe dar la precisión y hasta nos molestamos porque no nos da precisión, pero pues es que no tiene un alcance definido y no sabemos cómo está esa parte, ¿no? Este apartado nos sirve para poder generar una información y de ahí evolucionar a ensambles donde va a haber una combinación de un semidetallado con un análisis detallado y bueno, todo parte, sí, efectivamente, de un análisis detallado cuando tenemos un prototipo, cuando ya tenemos la información, cuando documentamos lecciones aprendidas y tenemos el proyecto completo, pues podemos tenerlo. Es difícil enseñar costos, es difícil que aprendamos costos y hoy en día, pues la información que existe nos orienta a que aprendamos solamente precios unitarios. La universidad, en muchos programas académicos, no nada más de México, sino lo está en muchos países, pues no nos da materias para poder darle pauta a esta especialidad de la ingeniería civil, ¿no? Y pues una de las herramientas que yo documenté fue empezar a desarrollar un glosario de términos donde el que va a utilizar, que es el de primera mano el analista o el ingeniero, tiene que conocer, pero muchas veces la misma organización y los involucrados que tenemos, como lo son el superintendente, el dueño de la empresa, el área de administración, no conoce los términos o tiene diferente referencia al término, ¿no? Contabilidad confunde unos datos con la parte técnica porque ellos tienen otra nomenclatura, y yo documenté en la maestría en gerencia de proyectos y en la especialidad de economía de construcción, pues una forma de poder enseñarlo, ¿no? Donde los 74 términos en un glosario lo agrupé en una herramienta que estaba generando una forma de poder enseñar, como lo es la tabla periódica. Todos, absolutamente todos, los que vamos a áreas físico-matemáticas, donde entran las ingenierías y la arquitectura, pues tuvimos que en el bachillerato cursarlo. Y entonces, si agrupamos en estimados de costos, en terminología, en elementos directos, indirectos o factores sobre costo, y en este caso de escalación, podremos encontrarnos que podemos darle una universalidad a la información. ¿Por qué? Porque en posgrado llega gente de arquitectura, llegan economistas, llegan mecánicos, eléctricos, y entonces pues tienes que alinearlos a todos para que todos hablamos el mismo idioma, ¿no? Entonces, ¿qué es importante que conozcamos? Pues que la industria de la construcción, hoy en día, lo que se enseña pues,
se enfoca en una sola técnica de estimación que es detallada, pero nos enseñan a poder analizar el piso, el muro, el techo, ¿no? No nos enseñan ni siquiera a cobrar nuestros servicios, cuánto cobro por un anteproyecto, por un dictamen, por un peritaje, pero tampoco nos enseñan a envolvernos a lo que nos va a presentar inmediatamente cuando empecemos a trabajar, ¿no? No vamos a tener un expediente técnico completo para poder empezar a hacer los estimados de costos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender cómo va a ser el estimado de costo y las diferentes técnicas de estimación que existen, de lo particular hasta lo general, los ensambles, los paramétricos e inclusive factores de capacidad, donde en la ingeniería civil deberíamos de ver al menos estos 4 apartados. Muchas veces vemos alguno porque nos vamos a una especialidad, como puede ser la evaluación, donde si se le enseña un poquito del enfoque físico, si es que se le enseña, porque muchas veces no se le enseña, porque se le da más valor al de capitalización o al de mercado, pues pudiésemos abordar el tema de parámetros y ensambles. Entonces es importante que esto se adopte. ¿Qué técnicas existen? Pues bueno, una de las que más comúnmente podemos utilizar en la ingeniería civil es el de factores de capacidad. Los primeros estudios de ingeniería de costos que se hicieron fueron por C.H. Chilton y Roger Williams Jr., donde se buscó en su momento, a mitad del siglo pasado, cómo se comportaban los estudios para estimar costos de plantas industriales basados en la capacidad de producción, y más de 50 plantas se hicieron de estudios. El primer libro es de Chilton y se llegó a poder correlacionar el apartado de la capacidad con el costo. Lo solucionaron con una escala logarítmica y con esta fórmula, ¿no? La siguiente es el apartado de los paramétricos. ¿Cuántos hemos escuchado de paramétricos y cuánto existe la deficiencia de poderse enseñar, sobre todo, y poderse interpretar para poder dar el resultado, ¿no? Normalmente nos pensamos o nos enseñan que el paramétrico es una cifra económica que se relaciona con una unidad de medida y debe ser el metro cuadrado como universal. Pero esa unidad de medida debe ser una referencia confiable para los costos de construcción. ¿Qué quiere decir? Que sirva de base para un modelo. Entonces, no nada más es sobre una unidad de medida. Los parámetros de costos pueden ser de costos totales o de elementos funcionales. Tomamos comúnmente como costo total un parámetro como si fuera costo de metro cuadrado de construcción con unidad, pero pudiese ser por elemento total. ¿Qué es la diferencia? Pues la precisión que nos puede ir dando, ¿no? Pero si nosotros sabemos procesar la información de nuestros proyectos y lecciones aprendidas, podemos ligarlo con unidades funcionales en nuestras partidas de las actividades y nos daría mejor precisión, ¿no? Eso es el estimar parámetros puro, y tuvimos la oportunidad estos días pasados de tener un taller que trajo el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Estuvimos más de 40 profesionales trabajando esta parte, y pues cómo evoluciona el parámetro con el semidetalle. Pues el semidetalle muchas veces se confunde, también piensan que son parámetros, pero es ya la combinación de un modelo paramétrico, comúnmente lo usan los evaluadores o los tasadores para poder trabajar y establecer un modelo prototipo y poder proceder a cambiar las características del sujeto similares y proyectarlo como tal, ¿no? Tal vez la forma más común y lo que nos enseñan hoy en día, pues son el análisis detallado de los precios unitarios, ¿no? El pago total por unidad de concepto de actividad terminada. Esto, pues aquí podemos ver algunas referencias, ¿no? Ha evolucionado las últimas décadas esta parte. Normalmente el sector público adopta este tipo de contratación y este tipo de pago porque anteriormente no se tenía la tecnología, como lo pueden ver, para poder tener los proyectos completos. Y como se iba avanzando, pues te iban dando los planos, ¿no? Y te iban dando la información. Hoy en día hemos avanzado con tecnología de punta y sigue sucediendo que existen problemas con la estimación de los costos. ¿Por qué? Porque esta metodología de estimación requiere el expediente técnico completo, lo que no sucede que se presenta la totalidad del proyecto, planos de detalle, especificaciones de construcción, normas de calidad, una cuantificación precisa en un catálogo de conceptos y además todavía falta
hacer el mercadeo en el sitio de los trabajos para poder analizarlo y procesarlo. Si no se cuenta con reglas claras para la estimación, pues podremos presentar comportamientos de variación en sus rangos y se perderá la confiabilidad. Y este dato pues es bastante relevante porque nos concentramos comúnmente en conocer los términos de costo detallado, de precios unitarios, y pues perdemos mucho tiempo en análisis de ellos que muchas veces ya existen y ya como especialistas o como ingenieros, pues conocemos del proceso de construcción, ¿no? Nos enfocamos a que se enseñe el costo directo, ¿no? Y perdemos, les comentaba a los alumnos, perdíamos días de clases, sesiones enseñando a calcular el encofrado, la cimbra, el pie tablón, convertirlo, regresarlo, etcétera, y ya después la aplicación. ¿Qué se puede decir? ¿Por qué no nos enseñan a hacer análisis detallados, puntos de equilibrio, gastos de organización? ¿Y por qué no nos enseñan a calcular los costos indirectos, a poder entender el financiamiento, a poder determinar la utilidad y pues bueno, identificar el indirecto, ¿no? Los gastos de administración, de vigilancia, supervisión, de instalaciones generales y todo y cada uno de los elementos de gastos generales que requieren. Comúnmente los gastos de oficina, los gastos de personal, pero hay apartados importantes que muchas veces se omiten, ¿no? Y que se necesita regular. ¿Quién es el ente que puede hacer esto? Pues el sector construcción, los profesionales de esta área, que aquí se encuentran en los ingenieros civiles, y el sector empresarial, que también se encuentran personales de cámara, ¿no? Pero hay apartados que se tienen que trabajar, ¿no? El cierre administrativo de la obra, los imprevistos, los requerimientos adicionales que se llegan a solicitar, y este apartado pues es importante que lo determinemos. Comúnmente también el indirecto es confundido con el factor de sobrecosto, y además algo que nos debe de dar alguna referencia es que para poder calcularlo necesitamos saber cuánto cuesta nuestra organización. Si yo les preguntara cuántos saben cuánto cuesta su organización o cuánto necesitamos, o si queremos emprender cuánto nos va a costar, pues ni idea tenemos, porque tomamos muchas veces referencias de lo que nos enseñan, ¿no? Y esas referencias tienen décadas que se publicaron y que ha evolucionado la información. El otro apartado importante es el que entendamos lo que es el financiamiento, ¿no? Lo que nosotros vamos a gastar por conseguir con recursos propios, contratados, para poder terminar nuestros trabajos. Es importante que en la finalidad de identificar las entradas y salidas es medir la capacidad de pago. Hoy en día, a los que nos permiten, los países que nos permiten cobrar el financiamiento como parte del precio unitario, somos afortunados, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque cada cliente tiene sus condiciones de pago particulares y va a marcar ese financiamiento. Entonces un cliente va a tener diferentes tiempo para pagar, diferentes características, y cada país tendrá la tasa de interés que se nos va a cobrar por contratar un crédito, ¿no? Va a ser diferenciado si es un contrato a precio unitario, si es un contrato a precio fijo, donde se tiene que trasladar, en este caso, el apartado. Y finalmente el último apartado pues es el de la utilidad, porque es importante que hoy en día pues todos tomamos un valor, este valor el que, pues el número que más nos guste, ¿no? Pero pues es la ganancia que nosotros queremos, pero es la ganancia que nosotros queremos cumpliendo con los pagos impositivos o cumpliendo con los impuestos, deduciéndole los impuestos, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, bueno, ¿cómo diferenciamos que un proyecto es más caro que otros si estamos en el sitio de los trabajos y no nada más nos dan las restricciones para el directo de que sea el material puesto en la obra, la mano de obra, etcétera, pero hay más riesgos que tenemos que contemplar? Pues esa tasa de riesgo que vemos acá, de inversión que ponderamos, pues identificamos 7 riesgos. La ubicación de la obra, urbana, metropolitana, rural, mientras más lejos es más riesgoso el poder llegar al sitio de los trabajos. La magnitud de la obra, mientras más pequeña sea, lo será de la forma. La complejidad, en este caso también, desde los especialistas involucrados, y algo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? El proyecto ejecutivo, si vamos al sitio de la obra, si vemos los datos de expediente técnico y no cuadra, pues vamos a ver que nos va a dar el panorama de riesgo. Si está incompleto ante proyecto, lo que nos estamos estimando nunca se va
a poder cubrir en los gastos generales, por ejemplo, en la utilidad, en el financiamiento, porque está en función de lo que se cuantificó y eso no existió. Entonces, podemos ir proyectando esa información. La mano de obra calificada hoy en día, no creo que nos podemos encontrar que llegan muchas industrias a nuestras ciudades o nos afecta el tema de la migración muchas veces y entonces nos vamos a encontrar que ese punto nos va a dar pauta a llegar y al nivel de delincuencia, ¿no? Que ese podemos encontrar en una misma ciudad puntos rojos y bueno, en un país pues todavía tenemos una gama que pudiese ser todavía más ponderable, ¿no? Finalmente podemos aplicar otro tipo de riesgo y ese otro tipo de riesgo que a nosotros nos da la pauta, pues lo hemos vivido, ¿no? El riesgo sanitario con una pandemia, pero puede haber riesgos políticos, golpes de Estado o simplemente una protesta, ¿no? Donde estamos en un lugar en donde sabemos que este día se reúnen para poder protestar y nos van a hacer, pues tal vez algunas molestias o tal vez nos pueden afectar en la infraestructura que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, esta matriz que nosotros podemos construir con algunos datos que tuvimos en la sesión, pues un indicador de banco de 8%, la tasa de inflación que está reportada aquí, que fue 4,98 el año pasado, pudiésemos ponderar ese 4,98 ponderado al 25%, 50, 75 y 100, y podemos llegar a tasas de utilidades mínimas del 12.36 hasta el 7.36. Muchas veces pensamos que lo que se presenta en las tarjetas pues es lo que se va a ganar y pensamos que se gana mucho, ¿no? Pero tenemos que cubrir ¿qué? Tenemos que cubrir el impuesto sobre la renta, necesitamos cubrir el impuesto sobre las utilidades y entonces hay reflexiones de que se debe estandarizar las formas que hoy en día pues nos enseñan a detalle algunas cosas, pero lo más importante que nos da para dar la pauta como empresa se deja fuera, ¿no? Entonces, la especialización del ingeniero de costos hoy en día está en peligro de extinción. Si ustedes ven, en algunos lugares tal vez ni siquiera existe ese perfil como tal o no se le da la importancia, ¿no? El uso y manejo de software ha desplazado la formación del especialista en la ingeniería económica y de cosas. Yo creo que también en el tema de ingeniería civil y en otros lados, ¿no? Porque vemos el tema de la problemática del plagio, del copiar y pegar, de no enfocarnos a lo que es. Y en algunos países existe mucha demanda y poca oferta y entonces entran pues los capacitadores y los distribuidores del software que te forman fast track, ¿no? Pero en algunos otros no se cuenta con software a sus necesidades y trabaja con lo que hay en el mercado vecino, ¿no? Y no es adecuado a lo que requerimos. Por lo que, ¿qué problemas enfrentamos? Pulverización de los costos de construcción. Es universal, no es solamente de un solo país. Mala estimación de costos desde la planeación. Muchas veces el principal problema que existe en las instituciones públicas es el tema de los costos, ¿no? Lo han reconocido muchas autoridades que dicen a nosotros nos falla este apartado, porque no tenemos esa formación. Y bueno, mal pago de los trabajos a ejecutar. Pues aparte de ese desconocimiento nos da pauta a que hay usos y costumbres que nos dan pauta para que utilicemos referencias, tabuladores, etcétera, que parten de los años 60, de los años 50, que son muchas veces trabajos de tesis de licenciatura de los autores que hoy en día conocemos. Pero se hicieron famosos o se hicieron importantes, empastaron la información y hoy en día se están distribuyendo. Tal vez si se hizo la investigación en su momento, eso era lo que existía en esas condiciones hace décadas, pero ahora las condiciones del personal, las generaciones desde la Baby Boomer, la X, Millennial, Centennial, etcétera, han cambiado en este caso y el personal también, el personal obrero. Y lo que todos estamos sufriendo seguramente, el nulo crecimiento del profesionista. Hay lugares en donde en décadas no se ha retabulado el sueldo de los ingenieros, de los arquitectos. ¿Por qué? Porque se está castigando en algo que no se revisa y que se debe de revisar, que son los indirectos. El gasto más importante en la estructura del precio unitario es el indirecto, porque el directo pues dan pautas, hay referencias, se cotiza, se cuadra, piden que la cotización venga referenciada y aún así las alteran.
pero ¿por qué no observan en vez de que haya una diferencia de $1 o de medio dólar en el acero? Y si hay una diferencia de $500 en el personal técnico, no se observa, ¿no? Entonces, es algo que nosotros como colegio, como profesionistas debemos de partir. Y finalmente, pues hay algo importante, ¿no? Existe un comité técnico de ingeniería económica y de costos, lo mencioné, con UPADI se busca generar buenas prácticas en la planificación de los proyectos y promover ciencias y técnicas de ingeniería económica y de costos a través de medios profesionales, científicos y educativos a beneficio de los países que integramos. Hay muchos foros que se pueden hacer, promover constitución de comités locales, normas para unificar terminología y desarrollo de programas académicos en universidades. ¿Qué se puede hacer? Incorporar programas académicos a buenas prácticas en ingeniería de costos, profesionalizar al técnico analista, porque muchas veces ni siquiera es ingeniero en muchos lados, ¿no? Es bachiller o es auxiliar, etcétera, para que con habilidades y competencias sepa analizar, pero es un perfil previo a la ingeniería. Y profesionalizar al ingeniero de costos a través de la certificación profesional para que este especialista pueda participar en dictámenes periciales, en tercerías, que podamos tener tanto al sector público o privado, a las instituciones públicas de lo que adolecen y el sector privado de este apartado, promover centros de costos de construcción, procesamiento de indicadores económicos. Un ejemplo fue la Cámara Mexicana de Construcción y me tocó fundar el Centro Nacional de Ingeniería de Costos en 2015 y investigación de parámetros de gastos generales adecuados a los indirectos se deben de calcular y se deben de presentar para constituir asociaciones de ingeniería de costos. ¿Qué creen? Ustedes ya lo tienen. Tienen una oportunidad de oro con la Asociación de Ingenieros de Costos de Honduras, que forma parte del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Solamente les falta su carácter de asociación civil, ¿no? Que se le dé ese reconocimiento, así como existe en México, en otros lados, pero tienen una gran diferencia, que al estar vinculado y al ustedes dar esa idoneidad para poder ejercer esta profesión, son los únicos que lo podrían hacer. Y esa certificación profesional que hoy en día promueve ACE International, ACOSTE, DACE, SMIEC en México, Italia, Honduras lo puede vincular a través de la asociación y a través del colegio como el ingeniero de costos certificado. Lo hace en México el SMIEC y el colegio independiente, ustedes lo pueden hacer. Entonces, es una gran oportunidad. En el Comité Panamericano de UPADI participa Honduras a través del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Yo soy el presidente de este comité por parte de UMAI. Y pues hay muchos temas para atender, ya cerrando finalmente, pues un glosario panamericano para la terminología de costos. Este tema que es panamericano, pues es empezarlo también aquí en el país, ¿no? Local. Incidencias en desarrollos de normatividades para leyes de contratación pública. Si no se involucra el profesional, ¿cuántas veces vemos leyes y reglamentos, normativas, en donde debería participar el especialista en costos, el especialista en supervisión, el especialista en tiempo, y no lo hacen en este caso, ¿no? Se lo dan a licenciados o abogados o asesores o consultores que tal vez no se dedican a esa parte, ¿no? Y el problema radica después. Desarrollo de indicadores de inflación de construcción que se adolece hoy en día aquí y dependemos de lo que se publique en algunos lugares, entonces necesitamos medir la inflación. Estudios de escalación actualizados a modelos de costos para fórmulas polinómicas. Trabajamos apoyando a la CIP de Bolivia y al especialista que participa en el comité para el tema de los reajustes hoy en día que pasó con Bolivia. Regulación de tabuladores y alineación de bases de datos. ¿Cuántas veces pasa que los tabuladores en muchos lugares no guardan la realidad porque se toman precios de mercado y promedios? Y finalmente, promover la certificación a través de los colegios o sociedades de las asociaciones. Finalmente, pues hay una reflexión, ¿no? Para poder llegar al análisis detallado al precio unitario, pues necesitamos el expediente completo, ¿no? Y este es, pues, los 10 mandamientos de los precios unitarios. Desarrollé unos lineamientos para poder hacer como que énfasis, ¿no? Pues primero, esto nos va a impactar, ¿no? En la forma en la que nosotros estimamos. No realizar una estimación de precios unitarios
para contratación sin contar con el expediente técnico completo, proyecto, especificaciones, catálogo cuantificado, cotizaciones, estudios preliminares, porque sabemos qué es lo que va a impactar, ¿no? No tomarás una base de datos en vano. ¿Cuántas veces tomamos información a diestra y siniestra? No hacemos chocomil ahí con los insumos, una base, otra base. Usarás software original, ¿no? Hoy en día nos piden calidad, certificación, etcétera, pero no lo pagan, ¿no? Entonces necesitamos adaptar esa parte. Retroalimentarás tus presupuestos asignados. Tenemos en la administración de proyectos una herramienta muy poderosa que es la lección aprendida, que no la documentamos. Participamos, desechamos, después ya de meses llega un proyecto similar, lo retomamos, pero no corregimos los errores, e inclusive si lo ganamos, perdemos. ¿Por qué? Porque no sabemos y no retroalimentamos. No pulverizarás los presupuestos. Esta es una reflexión para sector público y privado, ¿no? Santificarás los indirectos. Aquí cobramos todos los profesionistas, entonces necesitamos trasladar correctamente los gastos generales. No tomará referencias de fuentes que no sean confiables. Hay mucha información hoy en día en redes sociales, en internet, etcétera. Mucha información que están en las páginas de estudio, etcétera, pero son de recién egresados o son de un estudio de escuela. Lo que pasa ahorita con las bases de datos que existen, ¿no? Con algunos libros, fueron proyectos de tesis de un recién egresado, ¿no? Asignarás los costos básicos del material puesto en el sitio de trabajo. El costo del material no es el costo que te da la cotización, es puesto en el sitio de los trabajos, y hay que llevar el acarreo, las maniobras de descarga, el almacenaje en el trayecto, las mermas, en este caso, las pérdidas que tenga, los seguros al precio de adquisición. Entonces necesitan formatos que se deben de generar. No olvidarás incluir en el cálculo del costo de mano de obra los salarios de acuerdo a la zona o la región, y además trasladar correspondientes cargas sociales, seguridad, o sea, seguridad social, vivienda, leyes del trabajo y los días que no se elaboren, que nos dice la ley y que nos da el proyecto, inclusive los días de condiciones climatológicas, ¿no? Porque nosotros establecemos un precio de venta para la obra que se mide. Y finalmente, pues no usarás precios de mercado para hacer promedios en las contrataciones futuras. Es ingeniería de costos, no es valuación. No es, en este caso, agarrar el mercado y el promedio te va a dar, si uno trae 3 y otro trae 10. No es posible que nosotros permitamos, si sabemos hacer operaciones básicas, sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir, e inclusive sabemos derivar e integrar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible si hacemos una operación matemática de un 3%, un 5%, un 10%, lo convertimos en dinero, lo logramos en el tiempo y no cuadra que lo aceptemos? Necesitamos activarnos en esta parte y es, sí, un paradigma que tenemos que romper, pero va a ser por el bien de los profesionistas. Muchas gracias.